y además de eso, un gran médico sanitarista que le toca ya hace varios años ser ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Tiene un largo recorrido a pesar de su joven edad. Estamos hablando ni más ni menos que del doctor Nicolás Crepla. Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, acá llevando de manera amena la tarde. Te queremos agradecer por tu tiempo. Sabemos que estás en una situación familiar como corresponde Un domingo. dominguera, pero bueno, Claro. como amigo te agradezco la nota y la verdad que el sentido de la nota un poco, más allá de que hablas muy seguido en muchos medios de distintos temas, por supuesto, temas en boga, como en su momento el dengue, el sarampión, los que te seguimos por redes sociales, estamos viendo cómo se siguen, a pesar de los recortes y de la motosierra del gobierno nacional, se siguen inaugurando obras, mejoras en los hospitales, equipamiento en distintos hospitales. Pero quienes tuvimos la suerte de participar del COSAPRO, digamos, del Congreso de Salud Provincial que se llevó adelante en Mar del Plata y de la instancia previa en cada una de las regiones sanitarias, no es la primera vez que lo mencionás, pero a mí me parece importante por ahí charlar un poco con la audiencia, esto del Plan Quinquenal de Salud, y haciendo alusión, digamos, a un concepto tan rico y que tiene tanto afecto, digamos, ¿no? En el sentir peronista y que trasciende inclusive el peronismo. Los planes quinquenales, bueno, vienen de la vieja URSS también, allá por el siglo XX. Pero bueno, escuchar a alguien que está planteando un modelo de salud para los próximos 5 años, bueno, no empezó ahora, ya lleva sus años el desarrollo de esta propuesta de gestión, me parecía importante explayarlo un poco, comentársela a los oyentes, sí, y que cada uno sepa más o menos en qué situación nos encontramos y hacia dónde vamos con la salud en la provincia de Buenos Aires. Bien, está bueno. Tengo un problema que es que tengo un eco muy importante, que me va a poner medio difícil hablar. A ver. No sé si se puede sacar, si no, me lo saco de la oreja y hablo igual. Bueno. Estamos ahí en proceso de solución. Bien, buenísimo. No, el tema es que para poder pensar en general en cualquier cosa, en planificación, es algo elemental en la vida de todos, ¿no? Uno tiene una casa y va a tener un hijo y dice, bueno, necesito tener una habitación más. O los pibes crecen y tenés que separarlo de la habitación y hay que ver cómo. Todo eso es planificar, lo hacemos en la vida cotidiana. Todo el tiempo estamos planificando. El asunto es que en política, hace un tiempo, empezó a suceder una cosa que es muy preocupante, que es como ninguna de las cosas que uno hace es reconocida por quizás medios de comunicación, quizás adversarios políticos, que es una operación que destruye bastante la autoestima de la gente. Termina sucediendo que algunos no apuestan por la planificación y se vuelcan integralmente a lo sintomático, ¿no? Claro. En salud sabemos mucho de esto, de ir a resolver la guardia, digamos, en vez de pensar en algo más. Dicho con eso, uno podría pensar que salud, ¿qué es? Lo que la gente te demanda. Hay una experiencia, Joaco, vos te vas a acordar, hace muchos años, había una demanda en un barrio de una ambulancia, ¿no? Sí. Y nosotros nos acercamos a ver, bueno, le ponemos una ambulancia. Y después no tenían quien la maneje y a dónde llevaba la ambulancia. Conozco Pero el barrio. El pedido, ¿te acordás el barrio? Sí, sí. El pedido que nos llega a nosotros era exactamente una ambulancia. Y uno podía conseguir la ambulancia, pero bueno, ese tema de resolver el síntoma sin pensarle el problema. Ahí me volvió el eco, se me había ido y me volvió a recién. Perdón que me moleste, pero... No, por favor. Bueno, cuestión que uno entiende que hay un problema del sistema de salud. Que si uno quiere decirle a la gente, también estas cosas de estos medios de estos políticos actuales y el streaming, ¿viste? La solución tiene que ser inmediata, mañana o si no fracasaste. No, los problemas reales y complejos se resuelven en un proceso, hay que hacer cosas a largo plazo. Pero bueno, en salud, si no lo haces así, es imposible. Lo único que se puede hacer es transformaciones complejas a largo plazo. Tenemos un problema grande en nuestro sistema que tiene que ver con la fragmentación, la falta quizás de una planificación sistémica por mucho tiempo. Entonces se fueron haciendo parches para cada uno de los problemas que iban surgiendo. Y surgieron porque había problemas políticos, porque fue cambiando la historia, o porque la tecnología cambiaba, o por diversas cuestiones. Entonces se generó un sistema muy fragmentado, un buen sistema, el argentino, en términos de resultado sanitario, es un muy buen sistema. La calidad de la atención de la salud para la población de todos los sectores, privado, obra social
o público es buena, Ujú. más si uno lo compara con los países latinoamericanos, pero si uno lo compara con los países europeos o centrales, es un buen sistema de salud, pero tenemos una inequidad y sobre todo empieza cada vez más a esa inequidad a generar que, bueno, ya puede ser distinta esa forma de resolución del sistema de salud o genera más angustia de la necesaria. Así que nosotros empezamos a trabajar hace mucho, esto es un tema que lo veníamos hablando con Dani Goyán Ujú. ni bien empezamos la gestión, igual con Dani siempre seguimos trabajando juntos, y con Axel, y Axel dice, bueno, pero hagámoslo en un plan quinquenal, ¿no? Que eso es esa tradición del peronismo, pero como decía Joaco recién, de muchos lados, de cualquier Ujú. país con estabilidad, digamos, ¿no? Uno ve los chinos que llevan 15 planes quinquenales juntos. Bueno, entonces la centralidad de nuestro plan quinquenal tiene que ver con garantizar la equidad, el acceso y la universalidad en el sistema de salud. Con un antecedente muy fuerte que fue la pandemia. Claro. Nosotros en la Claro. pandemia tuvimos un Estado muy fuerte que ponía reglas de juego al punto de que nosotros podíamos escribir, hicimos y funcionó muy bien en la provincia, incluso protocolos. ¿A qué paciente se le da qué medicación? ¿A qué paciente se le tiene que dar, bueno, no sé, había biológicos en un momento? ¿A qué Ujú. paciente se le da la vacuna? ¿A qué paciente? Y el sector privado en ese momento, que trabajamos mucho en articulación, decía, bueno, buenísimo, si ustedes nos dicen las reglas, nosotros actuamos. Ujú. Y eso generó, además de, por supuesto, la centralización de las camas, la inversión que hubo, etcétera, generó un resultado muy potente, que es para mí el más potente que puede buscar un sistema de salud, que genera equidad. Bueno, hubo mortalidad, sí. Ayer se publicó de vuelta uno de estos estudios cada tanto de exceso de mortalidad, y Argentina, de todos los países latinoamericanos, fue de los grandes sobre todo, y los que tuvieron una epidemia grande, fue el que tuvo la menor cantidad de exceso de mortalidad. Entonces, además del resultado general que tuvimos, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires es que además no hubo inequidad, no es que se murieron más los Exacto. pobres. Y eso es lo más potente que uno puede hacer en un sistema de salud. Bueno, y entonces el plan quinquenal surge con todos esos antecedentes, con un trabajo que nosotros llamamos de planificación participativa, que vamos recorriendo los territorios, haciendo mesa de trabajo con secretarios de salud, directores de hospitales, asociaciones de profesionales, directores de obras sociales, los que quieran participar, profesionales en general, y se hace todo un debate sobre los problemas, se hace un diagnóstico sobre eso, y se traza una línea de trabajo, que buscamos como herramienta principal la integración del sistema de salud, y eso de todo el trabajo surge la necesidad de construir una red. ¿Y esto qué quiere decir? Habitualmente, incluso en el sentido común de la gente, lo que están escuchando en la radio, cuando uno piensa en salud, piensa o en un médico, eventualmente un médico, un enfermero, un psicólogo, pero vamos, en un médico preponderantemente, y en un hospital. Eso es el modelo histórico de la salud que nosotros llamamos hospitalocéntrico. Pero la cuestión es que cada hospital también piensa puertas para adentro, lo que tiene Ujú. el hospital y lo que no tiene. E incluso si una persona va a un hospital, o un centro de salud también, suele pasar que uno va a ver a un médico y le dicen, bueno, usted tiene que hacer tal estudio. Y le da un papel con la orden. Y ahí tiene que salir la persona a ver dónde está ese estudio, dónde está Exacto. ese especialista. Ujú. Y eso genera El una peregrinar. cosa, eso, así lo define Sonia Fiori, el peregrinar, que es muy inequitativo porque capaz que uno tiene auto, capaz que uno tiene dos piernas, o capaz que uno tiene salud suficiente como para caminar, o tiempo, o recursos como para peregrinar. Pero el Claro. que no tiene todo eso, bueno, de vuelta una barrera de accesibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que tiene que suceder? Un sistema que tenga una red. Y que una Ujú. vez que uno ingresa al sistema, el sistema ya no te mande con un papelito, sino que empiece a administrar las demandas. Y además porque tampoco es quién llega primero al turno, no sé, a la resonancia. Claro. El que llegó primero a la cola o el que está más urgente. Claro. Claro. Cualquiera que atendió en una guardia sabe que el que llega con más urgencia. No, no Ujú. lamentablemente, si uno va por un tema banal, le tocará esperar mucho. Ujú. Pero en la medida en que haya personas con más gravedad, van primero. Bueno, eso tiene que tener inteligencia, el sistema tiene que interpretar, tiene que poder saber cuál es más. Bueno, todo esto está en un proceso de trabajo. Nosotros venimos, este plan quinquenal se trabajó de esta manera que contaba recién, se sancionó en el año 23, lo fuimos trabajando durante el año 23-24 y lo que viene el 25. Eso nos permitió empezar a armar, bueno, redes, Claro. informatizar el sistema de salud. Tenemos más de 500 establecimientos de la provincia que tienen la historia digital provincial, que además es pública, que además tiene seguridad de los datos, porque es un tema tremendamente peliagudo. Cuando empezamos la gestión y nosotros empezamos a indagar sobre eso, hay empresas que te dan que te permiten hasta incluso a bajo precio darte el sistema informático, pero no te dan los códigos fuentes, no te dan el uso Claro. de la información.
Claro. Y esa información es la información más sensible, porque nosotros sabemos que al que no hay que mentirle es a tu médico, tu enfermero, tu psicólogo. Sí. Y ahí está la información que después, ¿qué hacen con esa info? Bueno, todo eso resguardado con estándares de calidad. Encima ahora la provincia además ya tiene su propio data center, incluso en donde se deposita la información, las nubes, ya no son más nubes de los grandes gigantes de la comunicación, que uno no sabe cuánto pueden vulnerar esas fuentes de información y para qué la pueden usar. Ya tenemos sistemas públicos que nos permiten tener soberanía y perspectiva a largo plazo. En este momento es estratégico, no pensar en eso, ignorarlo, es saber que en unos años uno tiene una dependencia o una vulnerabilidad gigante. Así que en eso estamos, en ese proceso. El COSAPRO fue muy lindo porque fue quizás el primero de los COSAPROS en donde estuvimos trabajando sobre resultados. Claro. No quiere decir que tengamos todo resuelto, pero se empieza a ver. Empieza a verse en las regiones sanitarias donde se fueron implementando estas redes, estos nodos, estos sistemas de información, este trabajo articulado. Empezamos a ver cómo se reducen los tiempos en las demandas del uso de tecnología. Cómo empezamos a tener ahora un sistema de toma de decisiones en el que nos permite saber dónde invertir los recursos, incluso con este gobierno nacional que hace ajustes y que hace todo esto. Dice, bueno, ahora hay un tomógrafo, ¿dónde lo ponemos? Y bueno, ¿cómo sabemos dónde lo ponemos? ¿El que lo pide primero? Claro. O en vez del tomógrafo ponemos una mesa de anestesia. ¿Qué hay que poner? Bueno, y ahí empezamos a tener información. ¿Qué estudios nos cuestan más conseguir en qué lugar? ¿Cuáles son los principales problemas región por región? Entonces empezás a rankear nivel de necesidades, porque ustedes saben que las necesidades son infinitas, y lo que hay que hacer es ver cómo priorizamos eso. Bueno, ahora tenemos info sobre eso, sabemos cuáles son los problemas más difíciles de resolver, entonces podemos empezar a intervenir sobre eso específicamente, gastar el recurso en lo que más resultados produzca. Así que desde el punto de vista del diseño de un sistema de salud, para nosotros, creo, yo no quiero para nada pecar de soberbio, lo digo incluso también blandiendo mi propia ignorancia, pero bueno, llevo un tiempo en el ruedo, no habíamos logrado desarrollar esto todavía, en mucho tiempo sistémicamente, ¿no? Una forma sistemática de trabajo, que no es ni patrimonio mío ni de nada, esto es de miles de personas que laburan todos los días en garantizarlo, y empieza a haber información para tomar decisiones, empieza a haber información para llegar más rápido, empieza a haber racionalidad. Esta racionalidad nos permitió, para mí fue algo muy potente de este COSAPRO, es que en el COSAPRO había 130 municipios representados de los 135 que hay en la provincia. Es decir, que hay receptividad inclusive en muchos de los municipios que tienen otro color político, indudablemente, por lo que contás. Sí. Había muchos intendentes radicales participando fuertemente, y muchos secretarios de salud del PRO. Claro. Que hace unos años quizás no participaban porque lo entendían como, bueno, yo no apoyo nada de lo que haga el gobierno, por una cuestión más política, y hoy es parte más natural. Claro. Tienen que participar porque en ese lugar se dan las discusiones que después tienen que ver con su vida cotidiana, con cómo resuelven los problemas. Y para nosotros es importante porque también es una cosa que tenemos que pensar en nuestro país. ¿Cómo defendemos el Estado? A mí esto de que el Estado no sirve para nada, bueno, de lo que dice Milei o su gente, yo no espero nada. A mí lo que me parece es que se empieza a generar una especie de sentido común en la población, donde, la salud no sirve pública, o la educación pública no sirve, y la verdad que, bueno, Joaco, no sé, nosotros somos hijos de la educación pública. Totalmente. Y hemos llegado a tener una formación de la cual yo no creo que haya otra forma mejor de hacerla, digamos, ¿no? Y mis pibas van también a una escuela pública. Y yo defiendo, si hay cosas que mejorar, pero claro, y también en la privada. Y en la salud también, tenemos cosas para mejorar en la pública y también en la privada. Claramente. Y si uno me dice en términos de eficiencia, y con menos guita hacemos más cosas nosotros. Entonces tenemos que defenderla y tenemos que evitar que si hay un cambio político, porque eventualmente eso pasa también. Viste, hoy estamos nosotros, Axel le fue muy bien, la verdad que ganó muy bien las 2 elecciones con legitimidad. Eventualmente o no estará Axel, o no estará un peronista, o vendrá otro, o vendrá un peronista con una mirada distinta. Pero hay cosas que cuidar, tenemos que cuidar las cosas que se construyen. Y te hago una consulta, digamos, uno por ahí está más en el palo de la salud, entiende, interpreta, valora determinadas cuestiones, pero digo, me imagino en tu situación, donde cuando tenés que ir a pedirle en este caso a un gobernador, bueno, te tocó ser viceministro de Salud de Nación también sobre el final del gobierno de Cristina junto a Dani Goyan, que no viene del palo de la salud. Pues supongamos en este caso, bueno, Axel es economista y demás.
y vos tenés que llevarle una idea de estas características, digamos, hablar de integración del sistema, de inversión hablabas de la historia de salud integral o la digitalización de las historias clínicas, inversión en aparatología, etcétera, etcétera. Cuando también ese dirigente, ese gobernador, ese político se va a sentir tensionado también por otros ministros que van a pedirle por sus carteras y su metida. ¿Cuál es la respuesta que vos tenés? Digamos, ¿te sentís interpelado, interpretado? A veces uno habla pretendiendo que el otro está entendiendo, digamos, cuestiones que para algunos son muy familiares, muy básicas, inclusive hasta en el léxico, pero digo, ¿cómo esa interrelación a la hora de pedir y que, digamos, que te den, así en concreto, digamos, ¿no? Mirá, yo tengo mucha suerte, ¿no? Yo la verdad que no sé qué le pasó a otros. Y quizás tampoco uno podría saber si yo no creo que podría ser funcionario o ministro de cualquier dirigente, ¿no? De cualquier gobernador, cualquier presidente. Me pasó, y esto me pasó con Cristina y con Axel. Es alucinante hablar con ellos. Porque uno les plantea un problema. Por supuesto que yo sé más de mi tema, de mi métier. Pero si yo le explico que el problema que tenemos tiene que ver con la justicia social, que tiene que ver con la soberanía, que tiene que ver con la... Bueno, cuando uno le lleva resultados o le lleva un plan racional, insisto, me pasó con Cristina y me pasa con Axel. Uno le explica, yo necesito plata porque si hago esto pasa esto. Entonces, bueno, hay un poco de discusión, de gente que entiende mucho de poder y que te dice, no, pero pará, si vos haces esto pasa esto. Entonces y te agregan a vos información con la cual mejorar tu sistema de toma de decisiones. Pero en general cuando vos vas con la explicación bien armada, racionalmente, porque además también pasa una cosa en la gestión en general, que uno tiene que decir, bueno, necesito que me des 10, porque voy a hacer esto, esto y esto. Ahora esos 10 los tenés que poder gastar, tienen que poder llegar efectivamente a ejecutarse de la forma que vos planteás, tiene que producirse el resultado que planteaste, para que después, cuando le vas a pedir 10 de vuelta, estén. Tenés que rendir cuenta del anterior. Uno no puede pedir si necesita 10, 50. Porque puede gastar 10 y tiene una forma de justificar y explicar esos 10. No es un tema. Entonces, si no tenés una vida muy corta en términos... Y además que nosotros no es que... bueno, a mí me gusta mucho la salud, pero yo no estoy en el partido de la salud, estoy en el partido de la gente. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que le vaya bien a la gente. Entonces, quizás mi idea nunca sería competir contra la seguridad o la educación, otras cuestiones. Lo que sucede es que, es cierto, los gobernadores o el presidente o la presidenta tienen que tomar decisiones sobre un recurso finito, pero siempre van a priorizar la salud. Siempre y cuando uno no le esté llevando a algo que sea o superfluo o innecesario, o que beneficie a los que concentran la riqueza, porque también pasa eso. Si uno dice, lo que necesito yo es hacer el juego a los grandes poderes concentrados, y bueno, y con estos dirigentes te van a sacar una patada. Claro. Ahora, si vos te vas a plantar y vas a hacer tu trabajo, que a veces es antipático, bueno, entonces te van a acompañar. Y la verdad que a mí me pasó que por supuesto que hay momentos, ahora es un momento muy malo, porque no solamente se cortaron muchísimos recursos del Estado Nacional en programas, cerraron programas, sino que además todos los programas que están obligados a hacer por ley, VIH, salud sexual, ni hablar de aborto, de discapacidad, todos esos de inmunizaciones, todos los programas que están obligados a hacer por ley, no los cierran porque no pueden, pero no los ejecutan. Pero no los financian, Claro, entonces uno tiene que salir corriendo detrás, es muy dramático, todavía sigue siéndolo, con los inmunosupresores para la persona trasplantada. Aquel que ya tuvo un trasplante y necesita mantener el órgano vigente, necesita medicación de por vida, que la deja de dar el Estado Nacional, por ley tiene que darla, la terminamos comprando nosotros, pero nos gastamos toda la plata sin saber qué va a venir después. Bueno, eso es angustiante. Aún así, uno lo que tiene que hacer es tener capacidad y creatividad. Lo que hacemos nosotros ahora es trabajar mucho en procesos. Porque no todo es tecnología y plata. A veces lo que hace falta es esto, ¿no? Reunirse, discutir, ponernos de acuerdo, y a veces esos procesos aceleran tanto la atención de la población, mejoran la capacidad del sistema, como más trabajadores o más recursos a una obra, y muchas veces es el trabajo más difícil de hacer. Y hoy estamos trabajando mucho en eso, estamos mejorando cuestiones del sistema de salud, aún en condiciones de una economía muy recesiva, porque además también es de otra parte, no solo dejan de mandar plata, sino que además hay menos plata circulando en la calle. Claro, menos recaudación impositiva, menos coparticipación, todo eso. Nicolás, la verdad que interesantísima la nota, podríamos, bueno, lo que a mí respecta, es un tema que me gusta muchísimo, además sé que a él también le gusta mucho el tema, y además, no lo dijimos, pero es docente universitario, profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de José C. Paz también,
y lo conozco de muchos años también. Era el típico nerd, digamos. Cuando Ok. no iba a la facultad, Bien. Nicolás era de ese perfil de estudiante, nos conocemos en aquellas épocas. Nicolás, te agradezco muchísimo tu tiempo, sobre todo, igual ya como militante, te agradecemos muchísimo tu gestión y toda la labor que llevan adelante en el gobierno de la provincia por cuidar la salud de los bonaerenses, que es un bien tan preciado y tan necesario, y sobre todo de los sectores más necesitados. Te mandamos un abrazo enorme, enorme, y que sigas muy bien, Nico. Bueno, muchas gracias, abrazo al Tano también y termine lindo el programa. Gracias, muy amable. Gracias. Chao, chao. Vamos a una tandita. Radio de las Madres, los domingos a la tarde.